cómo generar un proyecto Angular medio rapidito, lo vamos a hacer, hay un montón de tutoriales y documentación que ustedes van a poder consultar para hacer esto, pero bueno, les voy a mostrar rápidamente. En primer lugar tenemos que instalar Node.js. Nosotros necesitamos el instalador de Node.js, cualquier versión superior a la 10 está bien, se vienen y se bajan acá la versión LTS, yo les recomiendo que usen porque es la versión estable, digamos, de Long Term Service. Se bajan primero al Node.js. Después hay que ir acá, una vez que tiene instalado Node.js, hay que venir acá a Angular CLI, que es el CLI de cliente, perdón, de Command Line Interface, quiere decir, venimos acá y tenemos que ejecutar estos pasos, npm install -g @angular CLI. Esto lo pueden ejecutar en una consolita. Se abre en una consolita, por ejemplo, un PowerShell o un CMD, mejor directamente, símbolo del sistema, tac. Entonces acá corren estos comandos. Yo ya lo tengo instalado, por eso no los voy a correr, pero básicamente van a correr npm install -g angular CLI, ngnew, se van a la carpeta que ustedes quieran, donde van a generar su aplicación, y hacen este ngnew y el nombre de la aplicación que van a generar. Podemos usar una que sea de ejemplo. Se meten en esa carpeta y le dan ngserve directamente. Yo, para mostrarles acá, por ejemplo, vamos a entrar acá, perdón, ahí en UTN, que yo tengo varios repositorios. Entonces acá le dan ngnew test app, por ejemplo. Entonces esto va a ejecutar el comando va a generar las carpetitas, todo. Le va a preguntar si quieren routing o no. Le ponemos que sí, porque es algo que vamos a ver después. Les va a preguntar si quieren usar SCSS o SAS. Vamos a usar SAS, pero con esta sintaxis, con la sintaxis de SCSS. Y ahí va a empezar a generar un montón de cosas y va a instalar los paquetes. Esto tarda bastante y baja bastantes megas de información. Y una vez que ustedes tengan esto armado, pueden instalarse el Visual Studio Code, que es una de las aplicaciones que nosotros podemos usar para mirar el código y que ya está bastante tuneada para usar Angular. Se bajan este programa. Vamos a entrar directamente a la página si ustedes lo pueden ver. Acá con el download les va a preguntar qué sistema tienen y demás. Se lo pueden bajar ahí. En Windows, Mac o Linux anda para todo. Y yo también recomiendo que se puede conseguir con una licencia de la facultad. O sea, si ustedes tienen un email de la facultad, se pueden registrar cualquiera de los productos de JetBrains, que son unos productos muy profesionales para el uso para la programación web, Java, tienen para .NET, tienen para todo, es muy bueno. Pero ellos tienen unas licencias educativas que ustedes con un mail de la facultad, si se registran, como es .edu.ar, automáticamente les va a brindar una licencia por un año con todos los features necesarios para trabajar. Yo lo recomiendo realmente, es lo que uso para mi trabajo cotidiano y lo uso también para las cosas de la facultad. Pero ahora voy a hacer los ejemplos todo con Visual Studio Code, que son más sencillos y es libre, es más fácil de bajar y todo. Acá tienen que hacer un trámitecito que es hacer la licencia y todo, que yo no lo voy a cubrir. Pero bueno, pueden usar Visual Studio Code, que es lo que vamos a ver nosotros en el ejemplo. Entonces, una vez que ustedes tienen el repositorio armado, que les va a armar un repositorio de Git también, se vienen acá en el Visual Studio Code, hacen Open Folder. Bueno, yo tengo acá generado uno. Y ahí les va a aparecer esta estructura de carpetas, que es la estructura de carpetas base de un proyecto nuevo de Angular. Bien, tienen una carpeta. Van a tener 3 carpetitas: E2E, Node Modules y Source. Acá en Node Modules están todas las dependencias. Y en Source App, acá adentro, tienen el componente básico de la aplicación, el App Component, el App Module, que es el módulo básico también de la aplicación, el template correspondiente a este componente y los estilos. Bien, entonces si nosotros para experimentar un poquito y para mostrar algunas de las cosas que vimos de los templates, de los bindings, vamos a ejecutar esta aplicación que tenemos acá de ejemplo. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, acá poner una expresión, como yo les decía antes. Si nosotros ponemos una expresión acá, esto es HTML, pero yo ahora no estoy poniendo nada.
si nosotros ponemos una expresión, podemos ver el resultado de esa expresión que se ve acá en el navegador. Fíjense que acá no me pone 2 más 2, sino que me pone ya el valor 4. Bien, lo que decíamos antes, el contexto de estas variables, vamos a escribir un poquito más de HTML, porque si no... vamos a hacer así. Entonces, el contexto de ejecución de esto, ¿cuál es? Bueno, acá las variables que valen dentro de este template, fíjense que estamos en el app HTML, el app component, ¿qué variables puedo usar yo? Y bueno, si yo pongo una variable acá, por ejemplo, no sé, una variable inicial, yo ejecuto esto me va a funcionar, pero me va a decir que esto es not a number. ¿Por qué? Porque inicial no tiene ningún valor. Entonces, esta variable inicial, ¿de dónde la voy a sacar? Y bueno, yo puedo ir al app component acá, al programa, al componente, y crear una variable de instancia, ¿no es cierto? Y le puedo poner un valor inicial. Pongámosle un valor más grande. Fíjese que tardó un poquito en el error de compilación en aparecer, pero terminó apareciendo acá abajo. ¿Se ve? Ahí está. Ah, yo no les dije cómo empezar a correrlo, pues ya lo tenía corriendo. Nosotros en la misma carpeta que generamos el programa podemos usar el comando ng-serve, ahí. Y esto lo que va a hacer es compilar todo el código nuestro, generar un browser web temporal de pruebas que nos va a generar en la dirección 4200, en el puerto 4200, en localhost, vamos a poder ver nuestra aplicación. Bien, esto va a tardar un poquito, pero bueno, podemos aprovechar para seguir creando nuevo código. Pongamos que yo quiero mostrar acá, pongamos que yo tengo un array, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner así, vamos a agregar un array que tiene varios números. También yo podría eventualmente acá mostrar ese arreglo. Bien, ahí. Esto lo que va a hacer, bueno, una vez que termine de compilar, fíjense que yo les decía que era un poquito lento, yo estoy haciendo otras cosas también en la máquina, pero tarda un poquito en terminar de armar el build y compilar todo. Ahí terminó, fíjense que me dice acá, en los 4200 podés ver el sitio, ¿no? Entonces si yo vengo acá, actualizo la pantalla, se ve que no grabé el archivo, no me lo tomó, ahí grabé, compiló y automáticamente recarga la página y me muestra acá las distintas expresiones que tengo de este lado. Bien. También, por ejemplo, puedo en una expresión, por ejemplo, pedir el tamaño de ese array. Puedo, por ejemplo, se ve, me dice que tiene un tamaño de 6. Ya puedo ir complejizando esto, inclusive ejecutar funciones. Por ejemplo, decirle, bueno, quiero el pedacito que va del 2 al 4. Para que me muestre un pedacito de ese array. Bien, puedo ejecutar funciones. Bien, esto es lo que puedo hacer dentro de un template. No me va a dejar hacer un new de un objeto nuevo, no me va a dejar hacer una asignación, no voy a poder incrementar el valor de algún atributo ni nada. Pero sí vamos a poder utilizar este tipo de expresiones. Bien, veamos un poquito más ahora nuestra presentación. Avancemos un poquito más con lo que yo puedo hacer dentro de un componente. Otra cosa que yo puedo hacer es generar eventos. Bien, puedo capturar eventos que haga alguno de los elementos de pantalla de HTML, que son un montón de eventos que yo puedo capturar, por ejemplo un clic, un foco, un input, un levantada de una tecla, cualquier tipo de esos eventos yo los puedo capturar y puedo hacer una acción en función de eso. Entonces la sintaxis que se usa es paréntesis, el nombre del evento y después una expresión que se va a ejecutar. Acá también esta expresión es en el marco del componente en el cual está incluido nuestro template.
Y existe esta variable especial, pesos event, que es una forma de pasar de que el componente que está emitiendo ese evento me pase un parámetro al componente padre que lo está escuchando. Bien, entonces vamos a hacer acá un ejemplo. Supongamos que yo pongo un botón. Un botón ahí, vamos a poner, por ejemplo, agregar elemento. ¿No? Le vamos a agregar un elemento al array ese que teníamos. Entonces yo para tomarlo, uy, ahí me equivoqué. Yo puedo, pongo el evento entre paréntesis, si alguien le hace clic, lo que le voy a decir es, acá que ejecute el método, agregar elemento. Bien, ahí. Entonces le voy a decir que me agregue un determinado elemento. Vamos a escribir ese método, porque este método no lo tengo, tiene que ser un método de esta clase. Y lo que yo voy a hacer es, en colección, lo que voy a hacer es agregar un elemento X. Por ejemplo, una X vamos a agregar. Bien, un elemento cualquiera. Bueno, acá me da error porque esto yo lo declaré, no lo declaré, entonces acá TypeScript está haciendo una inferencia de tipos. Vamos a decirle que esto puede ser de cualquier tipo. Y listo. Bien, puede tener cualquier tipo de objeto para que este array no tener que decirle de qué tipo es. Entonces una vez que está eso, podemos ver acá que si yo agrego elementos, tic, tic, se ve que instantáneamente yo sin hacer ningún tipo de cálculo ni nada, simplemente con ejecutar ese método y modificar esa variable Angular de alguna manera con su detector de cambios se da cuenta y me empieza a agregar los elementos y me actualiza todas las variables que dependan de alguna forma de esta variable que estoy modificando. Bien, lo que está haciendo en realidad es recalculando todo cada vez, pero bueno, me va a funcionar. Bien. Eso es lo que yo puedo hacer con un evento. También, volvamos acá a la presentación. Yo puedo tomar cualquier otro elemento, como el input o alguien cuando toma el foco, un elemento, y puedo declarar eventos custom. También puedo declarar eventos que los invento yo para mis componentes y los emito. Después lo vamos a ver cuando veamos otra cosa que es el output de un componente. Podemos hacer una cosa más que va a ser crear un componente que me permita a mí escribirlo en distintos lugares. Vamos a hacer un componentito con esto que tenemos acá, con esta lógica. Vamos a crear un componentito con el CLI y lo que vamos a hacer es, para mostrar eso y que ustedes pueden hacer algunas pruebas por su cuenta. Yo así como generé la aplicación, puedo generar nuevos componentes utilizando también esa interfase de línea de comando. ¿Bien? Yo puedo usar así, por ejemplo, digo ng de Angular es ng. Yo le digo ng generate component, tac, y ahí, en la raíz de mi proyecto, entonces me va a preguntar ¿qué nombre te gustaría para este componente? Por ejemplo, vamos a ponerle un nombre que sea array vamos a poner, no, sí, vamos a ponerle array other. Me equivoqué, puse array other. Bueno, vamos a mantener el array other. Vamos a hacer el array other. En el array other lo que vamos a meter es esta lógica que tenemos acá. Me meto en el template de ese componente que me generó, copio el código, vamos a venir acá en el app component y vamos también a llevarnos este código de acá, lo vamos a meter en nuestro array other. Fíjense que acá me generó el engine init, que es un hook, y el constructor. Yo por ahora los voy a eliminar a los dos, no me hacen falta. Y voy a crear la variable de instancia de mi array other. Me voy a agregar la variable de instancia y todo para que este array other se muestre así. Bien, yo ya tengo un componente nuevo, ¿no? Tengo un componente. Nosotros dijimos, un componente tiene un nombre que es el que voy a usar para mostrarlo en el HTML. Ese nombre está en este selector. Vamos a cambiarle el nombre para que quede bien, aunque sea el nombre de este. Bien, vamos a cambiarle el nombre ese. Y fíjense que además lo que hizo el CLI cuando me generó el componente, no solamente me creó todos estos archivos que son el archivo
del template, el archivo del estilo de ese componente, el archivo del testing de ese componente, del testing automatizado, el archivo del componente propiamente dicho, sino que también me modificó el app module, porque yo en mi módulo tengo que agregar todos los componentes que vaya declarando. Y fíjense que me lo creo así. Les digo por si ustedes quieren después generar un componente copiando y pegando otro y así, que es posible. Si hacen eso, lo que va a pasar es que lo van a tener que también agregar acá en el módulo con los import y todo lo necesario, ¿bien? Entonces, ¿de qué me sirve esto? Yo tengo este componente. Bueno, ese componente ahora yo lo puedo usar en cualquier otro componente de mi sistema. Bueno, va a tardar un poquito, pero lo interesante de ahora, de este... Bueno, me dice acá que tenemos un problemita. Ah, está bien, porque yo eliminé, fíjense que me dice, acá los errores están bastante buenos. Fíjense, me dice, tenés un error en el app component HTML. ¿Qué error tengo? Y que la property colección no existe más en el tipo app component. Bien, porque yo efectivamente en el app component las eliminé. Así que vamos a eliminar este pedacito del código también que hace referencia a esas variables que ya no existen. Yo lo grabo el archivo, ahí. No sé si me lo tomó. Parece que no. Vamos por las dudas también a grabar este porque tiene una detección y normalmente cuando uno modifica algún archivo esto vuelve a ejecutarse, pero bueno, acá teníamos, se ve que no lo estaba detectando. Bien, una vez que está, puedo venir acá, recargo la página y fíjense que acá tengo el arra adder este que habíamos hablado antes. Bien, si yo vengo acá, voy al componente, vengo a su template, no sé por qué me dejó un cartelito, ahí, no me tomó bien acá, ahí está. Entonces yo tengo ahora hay algo que quedó mal, me parece. Ahí está. Bien, entonces ahora tengo, fíjense que este es mi componente arra adder. Bien, ahí estoy agregando. ¿Qué es lo interesante de esto? Que yo puedo agregar, ahora como tengo la funcionalidad en un componente, puedo agregar más de uno. Y lo que va a hacer Angular es mantenerme el estado interno de cada uno de estos componentes por separado, ¿no es cierto? Y yo puedo agregar nuevos componentes de una forma muy sencilla o encapsular una parte de funcionalidad de mi aplicación en un componente y repetirla en distintos lugares como hacemos con una función o un procedimiento de Pascal. O sea, en Pascal los bloques de construcción básicos que son y función y procedimiento. En el caso de Java, ¿qué son? Y las clases y los objetos. Y en el caso de Angular, ¿qué son? Y los componentes. Un componente visual que tiene un estado interno, que tiene un template, que tiene los bindings, que genera eventos. Acá ya se están generando eventos que se están manejando y demás. Bien, entonces veamos ese ejemplo básico y en una próxima edición, digamos, de otro video, vamos a mostrar un poquito cómo hacer que estos componentes ya tengan entradas y salidas, que se puedan comunicar entre sí y alguna funcionalidad un poquito más concreta. Yo los invito a que experimenten, que creen distintos tipos de componentes, que muestren distintas cosas en uno de estos para que se vayan familiarizando con el framework. Y en una próxima entrega, digamos, en un próximo video, ya vamos a hacer algo más práctico y más concreto como ejercicio.